Muy hermanos, ahora en esta mañana, así como estamos pensando, voy a empezar con una pregunta. Y la pregunta para esta mañana es: ¿por qué tenemos el Antiguo Testamento? ¿Por qué está incluido el Antiguo Testamento dentro de nuestra Biblia? Hace algún tiempo, un hermano me dijo: pastor, ¿por qué predica del Antiguo Testamento? Yo prefiero que predique, y luego él me dio su texto favorito de lo que él quería escuchar. Y así como estuve explicándole un poco de la palabra de Dios y cómo la tenemos, pues él quería algo más bien no lo que iba a afectar a él, sino lo que él quería para que yo dijera a otros. Y la verdad es que cuando nosotros queremos ciertos mensajes, muchas veces porque no queremos que se predique a uno mismo. Y ese hermano de quien estoy pensando en ese momento ni siquiera asiste en una iglesia. Porque muchas veces cuando no aceptamos la palabra, pues no estamos aprendiendo y no encontramos ayuda para nosotros mismos. Dios me da lo que yo predico. Yo sí paso tiempo orando, esperando a Dios por lo que Él quiere para nosotros. Pero de esa pregunta, ¿por qué tenemos el Antiguo Testamento? Primero, más rápidamente para que piense, nuestro Salvador, Él está en el Nuevo Testamento. Pero vemos, hermanos, que mucho más que está en nuestro Nuevo Testamento es que la autenticidad de Jesucristo está en su cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Si no fuera por el Antiguo Testamento, simplemente tendríamos palabras de Jesús. Pero cuando vemos que Él ahora está cumpliendo lo que fue dicho acerca de Él, encontramos que sí fue enviado por Dios. Voy a predicar muy pronto en los miércoles acerca de Nicodemo. Y quiero, hermanos, invitarles también ese miércoles a estar en su lugar, así como estamos aprendiendo de algunos. Pero vemos que él estuvo viendo algo diferente por cómo él predicó. En el Nuevo Testamento seguro encontramos la salvación. La historia de la iglesia local obviamente está en el Nuevo Testamento. Las instrucciones como creyentes se encuentran también en el Nuevo Testamento. Pero vemos también hay muchas ayudas con respecto de esta pregunta: ¿por qué usamos y tenemos el Antiguo Testamento? Porque la salvación viene a través del linaje de Abraham y su pacto. El ejemplo de la fe que se encuentra en Hebreos 11, donde estamos leyendo, son personajes del Antiguo Testamento. Es algo importante para nosotros, y hasta que en nuestras notas, 1 Corintios 10:11 dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El Antiguo Testamento. La misma Biblia nos dice en 2 Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada. No solo el Nuevo Testamento, sino toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando fue dicho esas palabras, hay que recordar que en ese momento aún no existía el Nuevo Testamento en su forma completa. Él está hablando, el apóstol Pablo, hablando acerca del Antiguo Testamento. Abraham es un personaje central en el Nuevo Testamento. Cuando vemos acerca de él, él es conocido por su fe. Vemos que es el padre del pueblo Israel. Vemos cómo llegó a la tierra prometida. Cuando pensamos en la vida de Abraham, hay que recordar que apenas 10 generaciones pasaron después de Noé, cuando Abraham llega a la escena. Por eso él está muy cerca de ese tiempo con Noé. El padre de Noé fue Taré,
Y Taré comenzó su viaje a Canaán. Ven conmigo, hermanos, ahora, libro de Génesis. Como digo, en esta mañana vamos a estar viendo a dos pasajes, por siempre mejor con la Biblia para poder estar viendo los pasajes. Por eso ya vemos en Hebreos, ahora vamos a cambiar de Hebreos ahora hasta Génesis también. Génesis capítulo 11, versículo 27 en adelante dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Ahora sabemos cómo era Lot con respecto de Abraham. Era su sobrino. Esas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Un poco de trasfondo lo que estamos viendo acerca de eso. Y tras de mí vemos el mapa de aquel tiempo, y la línea verde es donde encontramos de dónde venía Taré con Abraham en camino a Canaán. Y llegaron solo hasta lo que vemos ahí arriba, Aram. Llegando a Aram, vemos que ahí llegaron, y luego Taré, el padre de Abraham, murió. Pero Abraham siguió adelante hasta Canaán. Pues estamos viendo cómo fue en ese momento. Abraham sigue el viaje en lo que él está haciendo. Vemos aquí en capítulo número 12 de nuestro texto, capítulo 12 de Génesis, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Están viendo un poco de cómo pasó eso. Primero Taré, él oye de su hijo Abraham, y él dice: pues Abraham, también yo quiero ir. Y por eso vemos que ahora Taré lleva a la familia y empiezan a Canaán. Pero no llegan hasta Canaán, y luego muere en camino Taré, dejando a Abraham ahora para seguir el camino hasta Canaán. Mucho eso es muy importante, así como pensamos y vemos la fe de un hombre, cuando vemos cómo fue la vida de Abraham. Por eso vamos a estar viendo esta mañana una fe obediente. Y así en las notas vamos a aprender un poco de la vida de él. Pero hermano, más que un mensaje histórico, yo quiero traer una enseñanza espiritual. Porque nosotros estamos en camino a la tierra prometida. Igual como Abraham yendo para Canaán, nosotros estamos en camino al cielo. Nosotros sabemos que Cristo viene muy pronto por nosotros. Sabemos que en cuanto que muere una persona en Cristo, ausente del cuerpo, está presente con el Señor. Estamos en camino, y hermano, nuestro camino es camino por fe. El camino por fe. Vamos a aprender de este hombre para aplicarlo a nuestras vidas. Número 1, vemos una fe obediente produce bendiciones poderosas. Una fe obediente produce bendiciones poderosas.
Vemos aquí, hermanos, en nuestro texto, volviendo al libro de Hebreos, vamos a ir brincando de lado a lado, pero aquí en Hebreos capítulo número 11, versículo número 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Vemos el Antiguo Testamento, habla de Abraham, y aquí en Hebreos capítulo 11 encontramos su nombre más adelante, cuando Dios lo cambió a Abraham. Vemos ahora, está hablando no de Abraham que salió, sino de Abraham, el quien fue escogido, el quien tuvo la visión de Dios, el quien habitó por la fe. Vemos que ahora Abraham es el quien ahora está hablando aquí en nuestro capítulo número 11 de Hebreos. Una fe que produce bendiciones poderosas. Inciso A: Abraham fue criado primeramente como un pagano rico. Un pagano rico. Aquí cuando hablamos acerca de él, encontramos el libro de Génesis, volviendo ahora a Génesis otra vez, en capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham todavía no había visto esta tierra. Ni siquiera él sabía dónde estaba. No más que él sabía que Dios estuvo mandando y guiándole a él. Y vemos ahora la fe que él tenía para salir de su lugar. Pero él era un pagano rico. Cuando pensamos en esa ciudad de Ur de los Caldeos, en el año 1922, un hombre descubrió ese lugar llamado Leonardo Woolley. Y él dio una expedición para descubrir esa ciudad famosa. Y aquí vemos lo que pasó en el año 1922. Empezaron a descubrir y luego empezar a ver. Ellos encontraron que era una gran ciudad. Y vemos también acerca de él, la siguiente foto, lo que ellos desde descubrir todo eso, ellos empezaron a ver qué era o cómo estaba en aquel tiempo de Abraham. Era un centro de civilización, es una sede de prosperidad mundial. Cuando empezaron a ver adentro, el edificio más grande y elaborado que se descubrió fue un sigurat, que fue un templo construido para el dios de la luna, Nana. Y una fosa común que fue pegado a eso, que fue evidencia del sacrificio humano. Están viendo que era una ciudad, no un pueblo. Era un lugar de riqueza, no pobre. Un lugar de gente importante, no gente común. Y cuando vemos a Taré y vemos a Abraham, vemos que ellos salieron obviamente de la clase superior de ese lugar. Abraham fue un hombre rico, tuvo mucha influencia, que recibió de la influencia pagana, pero no fue un pagano porque Dios le habló a él. Hay que recordar de nuevo, apenas 10 generaciones pasando desde Noé hasta este punto en la historia. Muchos tratan de hacer excusas por la fe que tienen. Abraham, ¿cómo es que te vas a dejar esa riqueza? Abraham, ¿cómo vas a dejar la influencia que tienes? Abraham, ¿cómo es que va a dejar ese lugar para ir a un lugar ni siquiera sabe dónde está? Muchas de nuestras vidas estamos paralizados y estancados porque nosotros, en vez de obedecer, preferimos hacer excusas con la vida que nosotros tenemos. Abraham, buen ejemplo de eso. Abraham obedeció en circunstancias difíciles. Aquí atrás de mí hay una foto, el 22 de febrero de 2000.
un soldado llamado Jeff Lewis, él realizó su primer salto en paracaídas en Fort Bragg, Carolina del Norte. Y cuando él saltó, el problema era que él nunca había sido entrenado cómo saltar del avión. Saltó y tenía su paracaídas, pero ni siquiera sabía cómo usarlo. Y cuando saltó y por un milagro llegó vivo, pudo abrirlo, pudo navegar suficiente para llegar vivo. Y algunos días después se descubrió que ese hombre nunca fue entrenado para hacer ese salto, ni estuvo en guerra, simplemente él estuvo en entrenamiento. Y por la pregunta le fue dada ese ¿por qué soltaste cuando ni siquiera sabías cómo navegar ese momento? Y él dijo, porque fue una orden directa. Y él dijo, no cuestiono las órdenes directas. Y él saltó y obedeció. Así fue Abraham. Como vimos en Hebreos 11:8, salió sin saber a dónde iba. ¿A dónde vas? Yo no sé. ¿Qué va a hacer Dios contigo? No tengo idea. Si sabe que está dejando tu riqueza, esta historia, su familia, para obedecer. Sí, Señor. La fe para obedecer, ni sabiendo el fin de su vida. Hay unos aquí sentados que ya tienen tiempo sentados, desobedientes, porque no ven el siguiente paso. Hay unos aquí sentados que están esperando otra noticia para obedecer la noticia que ya tiene. Y lo que están haciendo es que, Señor, si me das más, yo voy a seguir. Pero vemos a Abraham, él salió sin saber su orden. Somos diferentes como creyentes en Cristo. No somos como los del mundo. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y que todas son hechas nuevas. Abre la puerta del avión, yo me voy. Pero ni sabes cómo, no, pues ni modo. Tengo la orden y voy a obedecer la orden que me está dada. Pero muchas veces queremos justificar. No, pues pastor, de veras estoy bien como estoy. Entonces, escuchen bien, porque sabe de qué estoy hablando. Porque Dios ya puso en su cerebro esa cosa en que no es obediente. Porque se siente en este momento convicción de Dios. Y lo peor es que si no se siente nada, Dios nos quiere mandar. Dios tiene algo para nuestras vidas. Abraham fue criado como pagano rico, pero también Dios le dio una promesa en Sisobé, pero fue basada en su obediencia. Volvemos ahora a Génesis capítulo 12 y vemos ahora en versículo número 2. Dice la Biblia, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Señor, si lo quiero. Quiero que tú hagas conforme a tu voluntad en mi vida. Señor, me gusta tener esas bendiciones. Bueno, vamos a ver un poco para atrás. Porque todo eso del versículo 2 depende del versículo número 1. Que ni sabía dónde iba, que no sabía nada, sino que simplemente obedeció. Una cita de Bob Jones, el senior, el más grande, de 1883, dice: haz lo correcto,
Haz lo correcto hasta que las estrellas caigan. Haz lo correcto. Porque nosotros vivimos en desobediencia pensando que estamos haciendo lo correcto. La desobediencia nunca es lo correcto. Abraham, ¿qué estamos viendo de él? Alguien quien obedeció. Si no obedece a Dios, no puede tener las bendiciones de Dios. Si no obedece a Dios, no puede tener la dirección de Dios. Todo depende de esa dirección. Inciso C, Dios le dio un pacto poderoso. Es el pacto abrahámico. El pacto por lo cual que nosotros tenemos la salvación. El pacto por lo cual que vino el Señor Jesucristo. Dado cuando ya estuvo en camino. Vemos ahí en capítulo 11, terminando contaré, obediente, recibió un mandato de Dios y ahora en camino, llegamos a capítulo 2, versículos 2 y 3, capítulo 12, versículos 12 y 3, cuando ahora recibe el pacto. Hermanos, obediencia primero, pacto segundo. Si no somos obedientes, nunca vamos a encontrar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Esa obediencia es algo indispensable en nuestra vida. Muchos dicen, pastor, cuando sé suficiente, obedeceré a Dios. La verdad es que va a obedecer, va a aprender, va a saber más cuando obedece a Dios. Muchos están esperando para ser salvos. Saben que son pecadores. Saben que su pecado merece la muerte. Saben que sin Cristo no irá al cielo. Pero piensa, pues si sé más, va a ayudarme en mi decisión. No, su decisión es lo que va a dar la habilidad de saber más. Si está esperando la información completa, nunca va a llegar a los pies de Jesucristo en la salvación. Primero, obediencia. Segundo, va a saber más. Vemos, hermanos, que una fe obediente produce bendiciones poderosas, pero también número 2, una fe obediente proviene de un plan y un propósito. Volviendo ahora nosotros otra vez a Hebreos capítulo número 12, versículo número 11, Hebreos 12:8, 11:8 creo es donde vamos. 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hay un plan y hay un propósito. Ese plan y propósito proviene de un Dios que sabe todo. Un Dios que puede guiar en cada persona presente a la misma vez. No solo de nosotros, sino de todo el mundo. Dios tiene algo que quiere enseñarnos y Él tiene un plan para su vida. Inciso A, Abraham salió sin saber a dónde iba. Dios nos conoce. Así que en Lucas 12:7 dice que los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Wow. ¿Quién sabe cuántos cabellos tienen? Yo sé cuántos perdí anoche cuando me bañé y estoy cuidando lo mejor que yo puedo con los que tengo. Pero Dios, Él ya tiene su calculadora andando, Él sabe. Nosotros no, Él sí. Algo tan insignificante como cuántos cabellos, cuánto sabe de Dios, de lo que es importante.
Él tiene todo para nosotros. Dios tiene un plan para cada creyente en este mundo. Nosotros no lo sabemos. No lo sabemos. Cuando yo veo la vida mía, cada paso en mi vida ha sido un tiempo de algo desconocido. Me llamó a México. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Me puso en un lugar. ¿Hasta cuándo? No sé. Me movió a otro lugar como Él decidió. Nosotros no sabemos a dónde vamos. Por eso es la fe. Si supiéramos todo, no estaríamos viviendo por la fe. Por eso en su vida, habla usted, directo, usted y yo. En su vida, el siguiente paso depende del paso que está esperando para entrar. Porque si no entramos, nunca vamos a llegar a donde Dios quiere para nosotros. Según a Timoteo 2:18 dice, pero el fundamento de Dios es firme. Teniendo ese sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si sabemos lo que debemos hacer. Inciso B, nuestra obediencia contribuye a la soberanía de Dios. Nuestra obediencia contribuye a la soberanía de Dios. Cuando hablamos de Dios aquí en Génesis, capítulo número 12, volviendo ahí otra vez, yo ando también brincando de lado a lado, pero 12:3 vemos que dice ahí, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham, si no seas tú, será alguien más. Tú estás contribuyendo en algo del futuro, porque en ti, pero Dios, se le olvidó algo, no tengo hijo. Dios, se le olvidó algo que ni mi esposo puede tener hijo. ¿Cómo es que esta promesa es para mí? Esta promesa es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Dios quiere hacer algo y algo para nosotros. Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Versículo número capítulo 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dios tiene un plan y tú puedes ser parte de ese plan. Dios tiene algo para nosotros. Mi ánimo en esta mañana es moverle al siguiente paso de obediencia. ¿Qué es lo que le falta para ser 100% obediente? Una fe obediente produce bendiciones poderosas. Una fe obediente proviene de un plan y propósito. Número 3, una fe obediente espera bendiciones permanentes. Hebreos capítulo 11 de nuevo, versículo número 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredores de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos esperaban bendiciones permanentes. La vida, inciso A, la vida es una vida de extranjeros y peregrinos. No somos permanentes en esta vida. Debemos aprender a vivir la vida como peregrinos. Todo lo que vemos hoy en día es temporal. Nuestras casas, nuestros autos, lo que hay en nuestras vidas, todo es temporal. Este edificio, nuestra iglesia, todo es temporal, porque la vida permanente es la vida que está por venir. Tenemos algo que está por venir mucho más grande que esta vida. Abraham
Él sabía que hubo algo mejor que su vida. Escuchen bien un momento. Él vivía una vida suave, la vida fácil. Su padre Taré, él tenía mucho. Y él dejó esa vida para vivir en tiendas, para encontrar una vida mucho más humilde, mucho más pobre de lo que nosotros podemos estar pensando. Hermano, la verdad es que Dios quiere bendecirnos, pero en maneras que ni podemos pensar. Yo era misionero en México por 34 años. Y en estos días estoy recordando mucho de la vida que yo tenía en aquellos años. Y la verdad, una de las mejores memorias que yo tengo de México cuando era misionero era durmiendo en una sleeping en el suelo, o tal vez en una cancha, o tal vez en una bodega, comiendo frijoles y tortillas hechas a mano en un lugar muy rural. Recuerdo mucho llegando a lugares donde nadie conoció a Cristo y guiar a alguien a Cristo, sentarse con ellos y ellos preparando algo humilde que para mí era algo muy sabroso. Yo no sabía lo que Dios tenía para mi vida, pero ¿saben qué, hermanos? Las mejores memorias no es nada de lujo, nada de algo grande económico que me pasó, sino algo permanente que me pasó. Hermano, debemos aprender cómo Abraham estuvo en su vida. Este mundo no ofrece mucho, y hay mucho más de lo que esperamos de esta vida. En sí, hermanos, vemos que también esperaba una morada perfecta con Dios. Aquí tras de mí una foto, una imagen del cielo. Wow. No hay manera para hacer algo real, porque no lo hemos visto. La Biblia dice que ni ha entrado al corazón del hombre lo que está por venir en esa vida. Lo mejor que podemos pensar, los más ricos y lujosos que hay. Hay casas en ese mundo en donde las tazas del baño son hechas de oro. Pobre tonto, ¿verdad? Por lo menos pobre tonto. Este lugar es para nosotros. Hermano, Dios tiene algo para nosotros en nuestra vida. Cuando pensamos en Él, vemos que necesitamos la fe para obedecer a Dios. Por eso, una fe obediente produce bendiciones poderosas. También proviene de un plan y un propósito, y también espera bendiciones permanentes. Número 4, una fe obediente triunfa sobre las pruebas. Triunfa sobre las pruebas. Es muy fácil ver a Abraham y pensar, pues Abraham sí fue algo dejar las riquezas, pero si tuviste todavía algo de riqueza, si la tenía. Si tenías algo de poder, y si lo tenía. Puede pensar, pues Abraham sí dejó una parte, pero tal vez no es tan duro y tan difícil que podemos pensar. No, pero también hubo partes que era mucho más duro que ni nosotros podemos pensar. Conmigo, hermanos, vamos a ver ahora, aquí estamos en Hebreos otra vez 11:17. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz y aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo número 19, versículo 17. Por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac.
Y el que habría recibido la promesa ofrecía su único. Piensa por un momento. Su hijo. Su único. Y Dios le dice: quiero que lo lleves y que lo sacrifiques. No estoy jugando, Abraham, no estoy jugando. Abraham, estoy en serio. Abraham, quiero que mates a tu propio hijo. Es difícil cuando un hijo muere. Es difícil perder a alguien de usted, pero mucho más siendo culpable de quitar la vida. Vemos que es una prueba tremenda en que Abraham ahora está haciendo. Ahora vemos la fe verdadera y la fe en acción. Santiago 2:17 dice así: también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ciso A, una fe fuerte, una fe más fuerte que la vista. Para poder sacrificar a su hijo, tenía que ver más allá que la muerte. Su vista es su opuesta más allá, porque él creía: si yo lo mato, Dios lo va a resucitar. Él fue obediente porque su fe fue puesta en alguien más allá. Pero nosotros en nuestra vida, ¿cuántos de nosotros vivimos paralizados, detenidos, desobedientes? Porque no podemos ver más allá que lo que nosotros vemos en este momento. Pero vemos con Abraham su fe, si se ve, una fe que produce la victoria. No vamos a buscarlo ahí en Génesis 22, pero en su tiempo lo puede leer como Dios resultó la vida de ese Isaac. Isaac, que siguió de Abraham. Isaac, padre de Jacob. Isaac, padre de Israel. Seguidor de Abraham. Isaac, que va a seguir el linaje de Abraham. Vemos como Dios ahora muestra su poder en lo más difícil. Pero nosotros, cuando hablamos de esa obediencia, unos que necesitan ser salvos, qué fácil, qué fácil. Simplemente reconocer su pecado, simplemente pedir perdón, simplemente recibir el regalo de Dios, que es Cristo, por fe, para que Él sea su Señor y su Salvador. Unos que faltan un paso de obediencia, el bautismo, para identificarnos con Cristo, para identificarnos con este cuerpo de creyentes. Pero le falta la obediencia de pasar y un paso más adelante. Los que dicen: pues pastor, es muy difícil, no puedo diezmar porque no tengo, lo que no tiene es la fe. Si Dios pudo levantar a Isaac y luego poner a alguien en lugar de Isaac, qué locura pensar que ni puedo diezmar, que ni puedo salir a ganar almas, que ni puedo ni siquiera llegar hoy en la tarde a las 5 a la casa de Dios, si ni siquiera podemos apartar cosas para Dios. Y pensamos: qué sacrificio, qué difícil esta vida. Pero cuando vemos a Abraham, padre de la fe, que nos enseña cómo tener la fe.